Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más a través de este espacio llevando lo que es la palabra de Dios. Pedimos a Dios que sus corazones hoy reciban esta palabra y que les sea revelada por el Espíritu, porque creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas y las intenciones de nuestro corazón es para discernir. Entonces, nosotros estamos creyendo que la palabra de Dios, al ser diseminada, esta lleva vida a los lugares donde va a caer. Estamos lanzando esta palabra de verdad para que la iglesia de Cristo pueda tener un espacio de reflexión, aprendizaje y vivir en la palabra, un momento para vivir en la palabra y poder llevar a la vida práctica cada una de estas enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Bendecimos sus vidas, su familia y bendecimos sus comunidades y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con sus vidas en todo momento. Continuamos con nuestro estudio bíblico de cada sábado acerca de Segunda de Corintios. Estamos en el libro de Segunda a los Corintios y hoy estaremos hablando del capítulo número 4, viviendo por la fe. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de la posición del creyente como un ministro de un nuevo pacto y que dice que nosotros somos transformados por el Espíritu y que esa obra de transformación de Dios para nuestra vida es un proceso. Somos transformados. La obra aún no está completa, ni nadie debería esperar que esta obra se completara, sino que esta lleva un tiempo y que el Señor perfectamente en ese tiempo nos va a ir transformando hasta que lleguemos a ese punto de perfección y que ese trabajo de transformación que Dios está haciendo en cada uno de sus hijos es un proceso continuo, es una obra que va de gloria en gloria en el Señor. El apóstol Pablo en ese mismo orden de idea que está trayendo de lo que es el capítulo 3 de Segunda de Corintios, pues nos habla ahora acerca de viviendo por la fe. Y inicia este versículo 1 y 2, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, que viene hablando del ministerio del nuevo pacto, ministro del nuevo pacto, que habla en el capítulo número 3, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo predicaba su evangelio con franqueza. Cuando Pablo percibió la grandeza de su llamado, le dio el ánimo para enfrentar las dificultades. Muy a menudo desmayamos porque no consideramos qué tan grande es el llamado que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice que es según la misericordia que hemos recibido, según esa misericordia, la cual es nueva cada mañana. Esa misericordia, ese regalo de la gracia que nos alcanzó. Pablo predicaba el evangelio humildemente. Él sabía que su llamado glorioso al ministerio no fue por sus propias obras, sino que fue por la misericordia de Dios. La misericordia en sí es por una naturaleza inmerecida. Cuando él dice que está predicando por su misericordia, está hablando de por su gracia, por ese regalo, ese don inmerecido. Entonces dice, renunciemos a lo oculto y vergonzoso y que no andemos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo, además de predicar el evangelio con franqueza, con humildad, lo predicaba con honestidad. La antiguamente se hablaba de esta palabra de adulterar,
que tenía que ver con diluir, como agarrar un producto y ponerle otro líquido para que éste se diluya y adulterarlo. Pablo no predicó un evangelio oculto. Dice, ya renunciamos a lo que es oculto, a lo que es vergonzoso. No estoy trayendo un evangelio corrompido con astucia o con palabras adulteradas. O sea, que no mezclaba el mensaje de la cruz con otro tipo de argumentos humanos. Él no estaba diluyendo la palabra de Dios con todos los conocimientos previos que él tenía acerca de los religiosos, de la vida espiritual. No predicó acomodando el mensaje a la audiencia. Por eso Pablo predicaba un mensaje honesto. Y él dice que predicó también, cuando dice por la manifestación de la verdad, Pablo predicó un evangelio abiertamente verdadero. Todos podían mirar lo que Pablo predicaba y ver la pura verdad de ellos. Él no predijo un sistema elaborado o misterios ocultos. Entonces, siempre estaba enviando un mensaje claro y el mensaje siempre apuntaba a la cruz, a lo que Cristo hizo. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana. Pablo predicó un evangelio con integridad. Todos podían ver el evangelio, el ministerio de Pablo, y luego juzgarle por su propia conciencia y ver que él estaba lleno de integridad, porque él siempre, en todos los mensajes en las cartas que enviaba a las iglesias, hablaba de su vivencia, de lo que Dios había hecho en su vida, y en todo momento estaba reconociendo la obra de Cristo en su vida, y que por eso él estaba delante de ellos predicando un evangelio totalmente con franqueza, con humildad, con honestidad, con integridad, y decía que este mensaje podía ser valorado por las personas que lo escuchaban, porque él no era una persona cuando estaba dando la enseñanza y era otra persona cuando no estaba dando la enseñanza. Él siempre se mantenía íntegro a lo que la palabra decía y al mensaje de Jesús. Entonces, algunos hombres, algunas personas, aún dentro de la iglesia, atacaban al apóstol Pablo con palabras y algunos le atacaban con acciones. Sin embargo, Pablo siempre sabía que su ministerio y su mensaje hallaba aprobación en la conciencia de cada persona, aun cuando ésta no lo admitiera. Pablo predicó su evangelio, él siempre decía delante de Dios. En varias ocasiones él dice que ponía a Dios como testigo. Era importante para Pablo conocer que toda conciencia humana aprobaría su manera de ministrar su mensaje, pero era mucho más importante saber que lo que él hacía estaba bien delante de Dios. Y él siempre estaba buscando complacer el corazón de Dios, aunque la persona, los oyentes, no estuviesen siendo complacidos. En el versículo 3, el apóstol continuó diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si las personas no responden a este glorioso evangelio, no es la culpa de la persona que está llevando la enseñanza, no es la culpa de Pablo, no es culpa del evangelio. Solamente aquellos que están pereciendo pierden el mensaje, los cuales dice que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Aquellos que se pierden ya, quienes el evangelio, a quien el evangelio le ha sido encubierto, dice que Satanás ha cegado sus ojos y declara la obra de Satanás como el Dios de este siglo, como el Dios de este mundo. El título de Dios de este siglo no ha utilizado en Satanás en ningún otro lado en la escritura. Hay idea expresada
en diferentes pasajes bíblicos, según Juan 12:31, cuando dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan y en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en 1 Juan 5:17 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el apóstol Pablo, al estar dando esta enseñanza y que habían sido los corazones cubiertos, de los ojos cerrados de personas para que no pudiesen entender y comprender esta palabra. Él habla de cómo el enemigo cega el entendimiento de los hijos de desobediencia, de los que andan en desobediencia. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento, que para lo que se salvan, esto es a nosotros, ha sido revelado este evangelio. Entonces, habla de esta posición o este título que se le da al enemigo como el Dios de este siglo, quien está operando en los hijos de desobediencia. Satanás solamente puede cegar a aquellos que son incrédulos, porque eso dice la palabra. Si está cansado de tener el entendimiento ciego por el Dios de este siglo, entonces pon tu confianza en quien es Jesús y lo que él hizo por ti. Luego, el enemigo no podrá cegar más tus ojos, ni tapar tus oídos para que no escuche la palabra. Para lo que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El ver esta gloria es el ser hecho salvo. Por tanto, Satanás dirige sus energías para cegar a los hombres, a las personas que si quieren ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, no la pueden ver porque son incrédulos y están en desobediencia delante de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ya nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, en él resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pablo no se subió a un púlpito o se para al frente de una audiencia para predicarse a sí mismo, como ocurre en nuestros tiempos. Hay muchas personas, muchos predicadores que están llevando el evangelio en un título de llevar el evangelio, y están llevando su propia historia, sus vivencias, sus hazañas en el evangelio. Aquí Pablo está diciendo, no estamos predicando a nosotros mismos. Nosotros aquí no somos los relevantes, no somos importantes, sino que predicamos al Señor, predicamos a Jesús. Entonces, él no tomaba una tribuna, no acercaba a la audiencia, no se acercaba a la audiencia para hablar de él, sino hablar de lo que Cristo hizo. Él no era importante, él no era el enfoque, Jesús era el enfoque, así que Pablo pudo decir audazmente, no nos predicamos a nosotros mismos, pero el enfoque debe ser puesto en Jesucristo como el Señor. El centro de toda enseñanza debe ser Jesús y su obra en la cruz. Él es quien debe ser predicado. El enfoque no está en el predicador, el enfoque no está en la historia del predicador, el enfoque no está en la obra de la iglesia, el enfoque no está en lo que está pasando en el país, en la comunidad. El enfoque debe estar en Jesús y su obra en la cruz, que es el mensaje de la cruz que realmente transforma la vida, que abre los ojos y que le es revelada en el corazón de las personas para salvación. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no nos hemos predicado a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. No solamente dice que no se predicaba a sí mismo, también no predicó un evangelio de reforma moral o una lista de reglas que debe seguir la persona que va a estar bien con Dios. Él predicó a Jesús.
presentándolo como Jesucristo el Señor. Tampoco no fue una prédica de reglas, no fue una prédica de reforma moral, de lo que sí debe o no debe hacer, porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, somos tocados y transformados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios que se encarga en cada persona de hacer una obra transformadora, como hablaba el apóstol Pablo en el capítulo 3 que vimos la semana pasada. Esa obra de transformación es un proceso continuo en la vida del creyente y que Dios le lleva de gloria en gloria, y que es una obra hecha por el Espíritu Santo. Entonces, él predicó a Jesús presentándolo como el Señor, a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Cuando Pablo se presenta a sí mismo de esta forma, como él lo hacía, decía, no como Señor, no como un amo, sino simplemente como un siervo por amor a Jesucristo. Es importante también que Pablo se considere a sí mismo como un siervo para los corintios cristianos por amor a Jesús. Si fuera en su propio bien o por bien a los corintios, no hubiese durado, no hubiese hecho todo este trabajo tan fácilmente que el apóstol Pablo hizo. Pablo siempre se atribuye a otros por amor de Jesús. Él estaba ahí por amor de Jesús, por lo que Jesús había hecho por él, cómo lo había levantado, cómo había levantado su ministerio, y por amor a aquel que se le presentó camino a Damasco, él estaba llevando este mensaje. Lo hizo primeramente para agradar a Jesús y no para agradar a los hombres. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está diciendo, el Señor Dios, quien creó la luz en el mundo físico, puede llenar tu corazón con su luz espiritual, aun si está cegado por el Dios de este siglo. El trabajo del enemigo es cegar, y es grande, pero la obra de Dios de traer la luz a cada uno de nuestros corazones es mucho más grande. El que resplandeció en nuestros corazones. El apóstol Pablo aquí, cuando utiliza esta frase, está describiendo su propia experiencia con exactitud, lo que pasó en Hechos 9 del 1 al 9, donde él iba de camino a Damasco para seguir y matar a los cristianos. Y repentinamente dice la palabra que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este fue el primer encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Jesús, y conocí que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso y que después se le conoce como el apóstol Pablo. Esto es una forma de una buena descripción de la vida del cristiano, la persona con corazones resplandecientes. Dios resplandece en nuestros corazones y eso debería mostrarse en vida resplandeciente para Cristo, vida que, como el apóstol Pablo, se presenta ante la audiencia, ante sus semejantes, su prójimo, con humildad, con integridad, con honestidad, y que siempre es una sola pieza, es una persona íntegra, así como el apóstol Pablo está describiendo que ese que resplandeció en su corazón ese día camino a Damasco es el que está haciendo la obra ahora en sus oyentes. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿qué fue lo que realmente resplandeció en nuestros corazones? El conocimiento de la gloria de Dios. El llegar a este conocimiento de esa verdad, de la gracia inmerecida, cada cristiano debería tener algún conocimiento de la gloria de Dios. Si uno es cristiano, puede decir, en verdad, sé, conozco, puedo dar testimonio, puedo evidenciar que he sido iluminado por la luz del cielo, por la revelación de Cristo en mi corazón. Llegamos al conocimiento de la gloria de Dios, recuerda este versículo, al ver la faz de Jesucristo. Dios nos dio una manifestación, una imagen, una representación de su gloria.
su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él también oró para que pudiese mover su gloria, la gloria de Dios el Padre. En Juan 17:24, cuando Él está orando por sus discípulos, por sus hijos, por sus escogidos, para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, el mismo Jesús quiere que nosotros podamos vivir con este conocimiento, que lleguemos a entender, a conocer de la gloria de Dios, que Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos el conocimiento de su gloria. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es la grandeza del Evangelio de Cristo y la gloria de Dios hecha evidente por medio de este Evangelio. Es la propia luz de Dios y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la paz de Jesucristo. Este es el tesoro más grande de toda la creación. Y dice, cuando Pablo habla, nos considera como vasos de barro, él no está siendo despectivo con el cuerpo o que lo considere como un simple recipiente del alma. En vez de eso, Pablo simplemente compara el calor de lo que él eligió para poner su luz y su gloria. Cuando comparamos esta declaración del apóstol Pablo, no es difícil estar asombrado de que Dios ha puesto tan valioso tesoro en simples vasos de barro que somos nosotros sus hijos. Dice, para que la gloria y la excelencia sea de Dios. Entonces, el apóstol Pablo con esta enseñanza una vez más está tratando de que dejemos de estar poniendo nuestra mirada en el vaso de barro. Los vasos que Dios está usando para llevar el mensaje son simples vasos. ¿En dónde debemos nosotros poner nuestra mirada? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dice, ¿por qué pone este tesoro en simples vasos de barro que somos nosotros, sus hijos? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque Dios pone este tesoro tan grande en un vaso tan frágil, tan débil, para que la grandeza del poder sea de Dios, para que fuera evidente para todos los que tienen ojos para ver la obra que está siendo hecha por el poder de Dios no es por el poder del vaso, porque muchas veces los humanos tienden a poner la vista en el ministro del nuevo pacto. Y lo importante no es el ministro, lo importante no es el vaso, lo importante es el contenido que tiene el vaso. Dice que ha puesto este gran tesoro, esta gran verdad, esta gran revelación en un vaso de barro para que la excelencia sea dada al poder de Dios y no al simple vaso. No es el poder del vaso que hace la obra, es la excelencia del tesoro que está en este barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, que estamos atribulados, esto tiene la idea de ser perseguido. Pablo era un hombre que buscaba
que era un hombre que era buscado, era perseguido debido a lo que él era en Jesús. Vemos que en Hechos 23:12 habla de 40 personas que habían conspirado para no comer o beber hasta que asesinaran al apóstol Pablo. Pablo sabía lo que era ser perseguido. El vivir como una persona perseguida, un hombre buscado, da por hecho un estrés terrible, el cual era experimentado en cualquier momento del día. Pero Pablo no estaba angustiado. Dice que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Él aún podía servir al Señor de una forma gloriosa. Atribulado, pero no se sentía en apuro, no se sentía perseguido, derribado. La vida de Pablo era difícil y era difícil debido a su devoción apasionada hacia Jesucristo y a su evangelio, hacia el mensaje de la cruz. Pero mira el triunfo de Jesús en la vida de Pablo. Dice, no angustiado, no desesperado, no desamparado, no destruido. Pablo conocía el poder y la victoria de Jesús en su vida. Aunque él estaba continuamente en situaciones donde solo el poder y la victoria de Jesús podía llenar su necesidad, él siempre estaba proclamando la victoria y la vida de Cristo en su vida, llevando el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, como cualquier cristiano, quería que la vida de Jesús fuese evidente en él. Pablo sabía que esto solamente podía suceder si él también llevaba en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Hay más aspectos de la gran obra de Dios en nuestras vidas que la que suceden únicamente por medio de las pruebas y aflicciones. Entonces, cuando Pablo escribe, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, él quiso decir que él se sintió como si la muerte de Jesús estuviera obrando espiritualmente dentro de él. Él estaba diciendo que la muerte de Jesús no fue simplemente un hecho histórico, también fue una realidad espiritual en su vida y que le llevó a esta transformación. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo habla sobre la gloria de conocer a Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, para conocer el poder de su resurrección, hay que también participar en sus padecimientos y ser semejante a él aún en su muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo se regocijaba en conocer que tanto los padecimientos como la gloria de Cristo, él lo estaba viviendo o estaba conectado en este proceso con Jesús. Entonces dice, siempre estamos entregados a muerte. Muchos creyentes estamos muy aferrados, muy agarrados, muy asiduos a lo que es la vida de este mundo. Vemos con la humildad, con la integridad que el apóstol Pablo está diciendo, cómo debe ser la vida del creyente, del ministro de Cristo, el ministro de ese nuevo pacto. Siempre estamos entregados a muerte. O sea, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo sabía que las riquezas espirituales que él trajo a la iglesia de los Corintios venía de parte en una parte por medio del padecimiento, como de muerte que él soportó en el ministerio. Dios hizo a Pablo más efectivo en el ministerio por medio de sus padecimientos. Y que vemos aquí la declaración que él da después de estar en diferentes situaciones, atribulado, perseguido, angustiado, pero él dijo, yo no estoy en apuro, yo no estoy derribado, yo no estoy desamparado, yo estoy llevando la muerte y los padecimientos de Cristo y estoy en la victoria que Cristo consiguió. Entonces, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aquí los corintios despreciaban a Pablo debido a su gran padecimiento y debido a lo que pensaban que eran sus grandes victorias. Y no vieron
su vida de victoria o no vieron que era solamente porque Dios hizo una obra en Pablo y que él era un siervo efectivo por medio de la aflicción, que esta fue una forma del trato de Dios para con Pablo. Pero vemos que en el libro de los Corintios, en Primera de Corintios, Pablo tuvo que enviar una carta para la defensa de su ministerio, porque muchos lo señalaban, porque él estaba siempre pasando por estas pruebas y estas aflicciones. Y él por eso habla de estas pruebas, para que pudieran entender que este era un proceso por el cual Dios había hecho que su mensaje, que su predicación, que su ministerio fuera efectivo a través de la aflicción. Entonces, continúa el apóstol Pablo después de dar la descripción de todas las situaciones difíciles que había estado pasando por predicar el evangelio, pero su postura como un predicador maduro, con un predicador con visión, un predicador con conocimiento de saber cuál fue el llamado que Dios le hizo. Entonces, el apóstol Pablo luego dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos prestó juntamente con vosotros, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Este es un gran principio. La fe crea el testimonio. Pablo en verdad creía que Dios tenía un propósito en sus padecimientos como de muerte. Y en verdad creía que él usaría y él experimentó la resurrección y la vida de Jesús. Por tanto, él no titubeaba en hablar acerca de ello. Nosotros también, dice, nosotros también creemos, entonces no debería de hablar. Este es un gran secreto del poder de Dios que experimenta el cristiano, de poder entender que en Dios no hay casualidades y que cada una de las circunstancias, situaciones en nuestra vida tienen un propósito y estas llevan a glorificar a Dios y que todas las cosas nos llevan a reconocer que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo sabía esto, por tanto, nunca se desesperaba en sus padecimientos. Cada prueba como de muerte solo era un preludio de la resurrección, del poder que se manifestaría de la gloria de Dios. Entonces, él decía, todas estas cosas las padecemos por amor a ustedes, porque sabemos que a pesar de todas estas situaciones, el apóstol Pablo nunca se rindió y nunca dejó de llevar el mensaje. Esta era la meta inmediata del apóstol Pablo, de continuar con lo que Dios le había encomendado. Su corazón estaba para servir a la iglesia de Cristo, a todos los cristianos, tanto en Corintios como en otras ciudades. El ministerio de Pablo también tenía una meta máxima, que era la acción de gracia que sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo estaba siendo motivado por la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos muchas veces olvidan esta meta inmediata y hacen castillo en el cielo de una manera súper espiritual. Y otros olvidan esa meta máxima y se enfocan en los hombres y se vuelven orgullosos, arrogantes o se desaniman. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo el llamado hoy a la iglesia de que debemos mantener este mensaje siempre, que Jesús ha resucitado y que nosotros somos partícipes de esa resurrección y que nuestra meta inmediata es tener que todas las cosas
que estamos padeciendo todas las circunstancias es por amor a Cristo, es por llevar el mensaje de Cristo, que no sea por otras circunstancias que podamos entender esto. Por tanto, no desmayamos antes, aún en nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante se renueva día en día. Pablo empezó en 2 Corintios 4:1 declarando que por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Luego en esta parte del capítulo él describió todas las aflicciones como la muerte que tuvo que soportar en el ministerio. Es como si Pablo anticipara la pregunta, ¿cómo es que no vamos a desmayar después de pasar todas estas cosas? Entonces, él empieza a explicar las razones. Dice, aunque nuestro hombre exterior, hablando del cuerpo físico, se va desgastando, el interior, el ser espiritual, se renueva de día en día. Otra razón de por qué Pablo no desmaya y llama a que no desmayemos es porque, aunque todos sus padecimientos cobran una cuota en su cuerpo exterior, aún así su ser interior, su ser espiritual, está siendo renovado, está siendo bendecido. Y como habla la palabra, que a medida que nosotros vamos menguando en nuestro cuerpo exterior, vamos dejando todo de que esta carne sea lo importante y que le demos mayor relevancia e importancia a nuestro ser interior, pues nos vamos renovando y cada vez somos más bendecidos. Entonces, cuando él habla de ese hombre exterior, tiene la misma idea que habló al principio del vaso de barro, de la carne mortal. El mensaje es que por fuera estamos padeciendo y se nos está dando persecución, golpiza, castigo, pero por dentro Dios está bendiciéndonos y está renovando. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo habla de esta leve aflicción y en realidad él conocía las pruebas verdaderas. ¿Cómo Pablo puede decir que leve esa aflicción? ¿Cómo puede decir que era leve? ¿Por qué? Porque él sopesaba el tema de todas esas tribulaciones comparado con la gloria eterna. Dice, todo esto es momentáneo, porque nuestra leve tribulación, porque esta no es eterna, es momentánea, es algo que solo en este tiempo y solo para este cuerpo mortal. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un llamado. Entonces dice, esta leve tribulación momentánea que produce cada vez un excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque él está mirando lo que está a futuro. Pablo quiso decir esto especialmente en su propia vida y ministerio. A los ojos del mundo, la vida de Pablo fue un increíble fracaso por todas las persecuciones y todos los azotes y castigos que recibió. Entonces, pero su predicación, él la centraba en Jesús y que aunque predicaba el evangelio bajo persecución, bajo amenaza, encarcelado, le daban golpiza. Para él todas estas situaciones él la presentaba como una tribulación leve y momentánea, porque comparado con la gloria de Dios que se había manifestado, el conocimiento de Dios que se le había revelado, para él no era relevante todas estas situaciones y siempre presentaba a Jesucristo. No desmayemos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, si perseveramos y seguimos proclamando a Jesús, a este crucificado,
y resucitado, que se levantó al tercer día, como dice la Escritura, y que nos ha salvado por su gracia y que nos ha prometido la vida eterna. Entonces debemos mantenernos firmes en la fe, creyendo que Dios está con nosotros y que ninguna tribulación, ninguna afrenta puede ser mayor que la gloria eterna que Dios tiene reservada para sus hijos. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este libro de Segunda de Corintios para continuar con el capítulo 5. Pedimos a Dios que esta palabra sea efectiva en sus corazones y que reciban la revelación del Espíritu de Dios para lo que conviene en su vida. No olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde cada viernes y sábado estamos publicando nuevas enseñanzas de los libros de la Biblia. Una palabra de Dios sin tener otras añadiduras. Nos apegamos a los textos bíblicos y pedimos a Dios su revelación y que sea el Espíritu que revele esta palabra. No lo que nosotros estamos diciendo porque son de nosotros, en nuestra humanidad puede ser algo vacío, pero el Espíritu toma esta palabra que es verdad, que es viva y hace un trabajo en cada uno de sus corazones, que esta es nuestra oración. Dios le bendiga abundantemente. En la próxima semana continuamos con este libro de Segunda de Corintios.